Paz y bien. Soy el hermano Jesús María y con mucho gusto estoy con ustedes para compartir la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en este día, el Evangelio de la misericordia y de la reconciliación. Que es decir, que el Evangelio es la buena nueva de la misericordia de Dios y de la reconciliación con nosotros, la humanidad pecadora, por medio de su Hijo Jesucristo. Comencemos poniéndonos ante la presencia de Dios, amoroso, misericordioso, conscientes de nuestra fragilidad, de nuestras fallas frente a Él. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, oh Señor, para cumplir tu santo y veraz mandato. Vamos a escuchar el mensaje evangélico sobre la misericordia, que lo podemos resumir en las palabras evangélicas: misericordia quiero y no sacrificio. Vamos a leer un pasaje del Evangelio, precisamente de San Mateo, que nos dice que al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió, y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores a que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Qué hermosa reflexión. Y cómo necesitamos recordarla, todos nosotros particularmente, que nos sentimos más cerca, o si nos sentimos más cerca de la Iglesia o de Dios. Esta mentalidad, este contraste de mentalidad entre los jefes espirituales de los judíos y la de Cristo, publicanos, fariseos, sanos, enfermos, justos, pecadores. Contrastes que se mantienen hoy día también en la Iglesia. Fíjense lo que nos dice San Pablo en la carta a los romanos. En efecto, así como ustedes en otro tiempo desobedecieron a Dios, pero ahora han obtenido misericordia por la desobediencia de ellos, los judíos, pues Dios nos encerró a todos en la desobediencia de Adán para tener misericordia de todos. Qué abismo de riqueza, de sabiduría y de conocimiento de Dios. Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos. San Pablo, Romanos 11.
Y en la carta a los Efesios nos invita a reflexionar sobre el misterio del pecado en la humanidad. Bien, como rebeldía. Distinto modo de mirar el de Dios y el nuestro sobre lo que era causa de condenación. Eso Dios lo convierte en causa de misericordia. Fíjense, Dios rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Estando muertos. Están salvados por pura gracia. Él nos ha resucitado con Cristo Jesús. Nos ha sentado en el cielo con Él para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por gracia están salvados mediante la fe. ¿Cuánta gente desafortunadamente preocupada por su salvación? Hermanos, amigos, hemos sido salvados por pura gracia. Vive ese misterio de la salvación. No busques vida, felicidad, salvación fuera, de nada, de nadie más que en Cristo. En la iglesia encontrarás a Cristo. En los sacramentos está ahí Cristo presente. La Eucaristía te ofrece y te invita a celebrar la cena fraterna de amistad y de amor. Un poco podemos mirar a nuestro pasado y ver o preguntarnos cómo me evalúo yo ante mi pasado de pecado o de ingratitud o de falta de correspondencia a Dios. Qué maravillas de la misericordia de Dios he experimentado. Realmente abundó la gracia allí donde yo me sentí más pobre. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso, nos dice Jesús en el Evangelio de San Lucas. Y en ese mismo Evangelio encontramos una serie de parábolas sobre la misericordia. La parábola del hijo pródigo, la del pobre Lázaro, la parábola del buen samaritano, la viuda de Naín, la experiencia de la viuda de Naín cuando Jesús vuelve a la vida, resucita a su hijo, que ya lo llevaban a enterrar. La experiencia de Zaqueo. Hace unos años tuve la oportunidad yo y esto no es propiamente comercial porque no tengo ningún negocio con eso, pero tuve la oportunidad de traducir un libro del italiano al español, un padre con corazón de madre, se titula, en la editorial Lavar, quizá esté todavía, lo puedan conseguir, no recuerdo el autor, pero así era el título, un padre con corazón de madre, y ahí nos explica todas las parábolas de la misericordia. Pero la misericordia de Dios tiene un objetivo fundamental que se proyecta en la reconciliación de la humanidad.
como nos lo explica San Pablo en la carta a los Corintios, todo procede de Dios que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Como cooperadores suyos, los exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios. 2 Corintios 5. En su carta a los Efesios, San Pablo vuelve sobre el tema, refiriéndose a los dos pueblos, judío y pagano, que han sido reconciliados por la muerte de Cristo, símbolo de la voluntad divina de reconciliarnos a nosotros con cualquiera con quien nos hemos enemistado. Y nos dice San Pablo, Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba, la enemistad. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, judío y pagano, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él a la hostilidad. Vino a anunciar la paz. Paz a ustedes los de lejos, paz también a los de cerca. Así, unos y otros, podemos acercarnos al Padre por medio de Él en un mismo espíritu. Qué hermosas palabras. Nos reconcilió. Judíos y paganos. En un cuerpo, en un pueblo, en una iglesia. Y todos podemos acercarnos a este Dios, Padre, movidos por el Espíritu de Jesús. Jesús nos dice en el sermón primero de su ministerio que si cuando vamos a presentar una ofrenda al altar, celebrar la Eucaristía concretamente, celebrar un sacramento, te acuerdas allí de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Palabras muy fuertes, muy exigentes. El cristiano no puede vivir en un ambiente de rencor, de resentimiento hacia nadie. La reconciliación es el paso, condición, como también lo decimos en el Padre Nuestro. Padre, perdónanos como nosotros perdonamos. Y Jesús nos contó una parábola hermosa en el capítulo 18, concluyendo el capítulo 18 de San Mateo, una parábola sobre el perdón de corazón y aquel compañero que había sido el trabajador o siervo que había sido perdonado en la deuda que tenía por su amo, y en cambio él no supo perdonar a su colega, aunque la deuda que tenía era pequeña. Y Jesús concluye diciendo, así hará su Padre Celestial si no perdona de corazón. El perdón que esperamos de Dios está condicionado por el amor que nosotros compartimos con quien nos ha ofendido. Gran problema, un gran reto este del perdón, de la reconciliación. Es fácil reconciliarnos cuando perdonamos. Y es fácil perdonar cuando estamos sumidos en este ambiente de misericordia y cuando hemos experimentado la misericordia de Dios. Por eso, qué importante es reconocer nuestros pecados, nuestras fallas,
para sabernos amados, reconciliados, perdonados por Dios y así poder compartir con los demás esta misma experiencia. Pensemos pues, ¿cómo enriquece todo esto nuestra vida personal? En algún momento hemos pensado que Dios no tendría misericordia de nosotros. Yo creo que sí, hay gente que así piensa. En algún momento nos hemos negado a perdonar como Dios me ha perdonado a mí. Cargo en mi conciencia no perdonar o no pedir perdón. Hay un salmo hermoso que se lo recomiendo mucho, Salmo 51, que se atribuye a David en su experiencia de conversión a Dios. Les leo algunos versículos. Dice: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre, pero te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto no lo querrías, porque el sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, que tú, oh Dios, nunca lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán novillos. Aquí, Sion, Jerusalén, la podemos comparar o representar en nuestra propia vida. Señor, favoréceme, reconstruye vida, que mi vida sea como la vida de un verdadero hijo tuyo, y entonces sí, mis sacrificios a ti tendrán sentido. Pues, queridos amigos, hermanos, en la fe, hermanas, ojalá que este tema sea realmente para todos ustedes una buena nueva, de que nadie puede desesperar o no esperar la misericordia de Dios y con ella la reconciliación con Él y con la Iglesia. Paz y bien.